Ya estamos en nuestra sección Periodismo desde el Campus, esta vez con la doctora Mónica González. Mónica, si te parece bien, vamos a ver una pequeña cápsula introductoria al tema que desarrollarás y ya volvemos a tu análisis. Vamos pues. Desde el Campus. El 28 de enero de 1992 se publicó la adición del apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual la protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional a través de la creación de las Comisiones de Derechos Humanos. En este artículo se señala que los organismos de protección de derechos humanos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos, y se ordena la creación de estos organismos tanto en el ámbito federal como en cada uno de los estados y el Distrito Federal. Para garantizar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal esté en posibilidades de cumplir con sus funciones, la ley prevé que su presidente será nombrado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el voto de 2/3 partes de sus miembros. Hace algunas semanas se abrió el proceso para la ratificación por un periodo más del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia. Más de 380 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e internacionales, embajadas y organismos de derechos humanos se manifestaron a favor de la ratificación, debido al buen desempeño durante la primera gestión. A pesar de ello, no se dieron las condiciones en la Asamblea Legislativa para llevar adelante el proceso, por lo que decidió retirar su postulación para un nuevo periodo al frente de la institución. Se abre ahora un proceso para la presentación de candidaturas, que deberá contar también con la participación de la sociedad civil. Este es el tema que discutiremos en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues como se señalaba en la cápsula, este proceso de renovación, de ratificación posible que ya no se dio del último presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue antecedido por una expresión muy nutrida y muy diversa de distintos actores de la sociedad civil que tienen que ver con el tema de derechos humanos, y sin embargo lo que vemos es que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no se dieron las condiciones para que los diputados ratificaran a este funcionario. Exactamente, me parece que pues es una lección de la cual hay que aprender, que tenemos que hacer varias preguntas a nuestros representantes, porque la ley señala precisamente en esta idea de que el organismo, el Ombudsman de la Ciudad de México, sea alguien que tenga un diálogo con la sociedad civil, sea alguien muy cercano a la ciudadanía, es que la ley contempla que se debe hacer esta consulta para que las organizaciones, la sociedad en general, los académicos, se manifiesten pues, a favor de una persona. Esto se hace siempre, sea que se elija a una persona nueva o en este caso la ratificación. Y en el caso de, pues, que acabamos de vivir hace una semana, poco más de una semana, se presentaron, pues más, como dice la cápsula, más de 380 cartas de adhesión de la más diversa índole, y sin embargo, pues no se lograron juntar los votos en la Asamblea para que se pudiera dar esta ratificación. Esto me parece que obliga a preguntar, bueno, si la ley precisamente habla de una consulta, me parece que corresponde una explicación por parte de los representantes, por parte de los diputados, para explicar por qué no hicieron caso, es decir, por qué no atendieron a esta demanda de la sociedad civil y de las y los ciudadanos. Hay en estos procesos seguramente valoraciones en este proceso en específico distintas de los diferentes grupos parlamentarios acerca del desempeño del ombudsman, de las posiciones, de las causas que abanderó, de los temas de los que se hizo cargo la comisión en estos años, y sin embargo no aparece un debate público de esta evaluación, es decir, no hay una deliberación legislativa que nos permita ver por qué los distintos grupos decidieron o no
apoyar la labor del ombudsman. Exactamente, aquí tendría que haber habido en un primer momento una valoración de la gestión de los 4 años en el que estuvo al frente de la comisión y también una valoración del programa para los siguientes 4 años. Todo se hizo de una manera nada transparente, no sabemos lo que ocurrió, hay distintas elucubraciones, pero no hay ninguna explicación que correspondería precisamente cuando ante una manifestación de esta naturaleza y ante una gestión que claro, con sus fallas como cualquier gestión, pero que a todas luces fue garante de los derechos humanos, tenemos recomendaciones muy importantes, y ante una gestión de esta naturaleza, bueno, no hay un respaldo por parte de la Asamblea. Mónica, tú eres parte del Consejo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, hay distintos académicos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil que participan a título honorario, sin recibir remuneraciones en este consejo. Y yo me gustaría que nos compartieras cuáles podrían ser algunos de los casos emblemáticos de esta presidencia en materia de derechos humanos. Desde luego, bueno, el primero, digamos, y uno de los más emblemáticos es el caso de la Supervía, que como todo el público recordará, se trató pues de una mega obra que implicaba pues un alto impacto desde ambiental para los vecinos también, y la comisión recibe por primera vez, digamos como un hecho insólito, la queja, y precisamente es una recomendación para que se consulte a los vecinos y a las vecinas de la zona y para que se evalúe el impacto que ocasionaría esta obra. Esto fue muy novedoso, no teníamos antecedentes ni en el ámbito nacional ni en otras comisiones, precisamente que se considerara esta violación del derecho a la consulta. Otra recomendación muy importante es la que se dio con relación a los hechos del 1 de diciembre, que también se abordó ya en este programa, y que precisamente con base en un trabajo verdaderamente muy bien hecho de revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, las frecuencias policíacas, se llegó a determinar que había habido abuso por parte de la autoridad policial, porque habían detenido a quienes no habían estado implicado en los destrozos, pero también se consideró y se puso en evidencia que a quienes realmente habían cometido los desmanes y habían causado daño a la propiedad ajena, a esos la policía había sido incapaz de contenerlos. Bueno, y en esta misma recomendación, si no estoy mal informado, también se señalaba la necesidad de contar con procedimientos para garantizar la propia integridad de los cuerpos policíacos que son expuestos a agresiones de este tipo. Por supuesto, y también eso se manifestó nuevamente en las recomendaciones con motivo del 1 de septiembre, el informe presidencial. También se volvió a actuar en el mismo sentido. En las últimas manifestaciones también había una presencia importante de visitadores de la comisión, precisamente para documentar y evitar precisamente las violaciones a los derechos humanos. Y no solamente estas recomendaciones, digamos que son muy emblemáticas, tenemos otra, por ejemplo, muy interesante en materia ambiental respecto de asentamientos irregulares en la zona protegida de Xochimilco. Es decir, realmente sí se caracterizó la gestión de la presidencia de Luis González Plasencia por tomar los derechos humanos de una manera mucho más amplia de lo que se había entendido hasta entonces y proyectarlos más allá y dar respuesta a la ciudadanía. También tenemos, y aquí lo abordamos, esta nueva modalidad que había empezado a impulsar esta gestión, que era de estas recomendaciones generales. Sí, aquí hablamos que la primera se hizo con respecto de los hijos e hijas de madres y padres en prisión. Entonces, era con el objetivo, tenía un objeto más bien preventivo y no referirse a una queja en particular. Además, en un contexto en donde las comisiones de derechos humanos, sobre todo en el ámbito estatal,
han sido hasta cierto punto desvirtuadas porque no se están haciendo designaciones de personas que precisamente tengan una agenda de derechos humanos que eventualmente puede entrar en colisión con el desempeño de las autoridades locales. Es decir, sí se necesita gente independiente que tenga muy bien, digamos, imbuida esta causa, y la verdad es que si uno ve cuál ha sido el desempeño de la comisión en el Distrito Federal con el último presidente, el actual, pues uno ve que había ya una ruta de construcción institucional que puede estar en riesgo. Claro, porque además hablamos no solamente de esta gestión, sino de las anteriores. También desde su nacimiento se ha caracterizado la Comisión de Derechos Humanos por su independencia, y precisamente esto es lo que tenemos ahora en riesgo. Y habría que, bueno, en primer lugar exigir una explicación precisamente por pues esta situación, pero también mirar hacia el futuro. Está en riesgo la autonomía de la comisión. Me parece que es algo en donde los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener realmente muchísimo cuidado, porque la defensa de nuestros derechos humanos, el régimen de libertades que gozamos en el Distrito Federal, puede estar en riesgo si esto se se presta a un juego político y a intereses que van más allá de la protección de los derechos humanos. Pues habría que empezar rompiendo la opacidad en las decisiones de los legisladores. Creo que has señalado muy bien los riesgos que se corren. Habrá que darle seguimiento al tema. Muchas gracias, como siempre, Mónica, por acudir a tu espacio. Y gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra sección Contraste. Ya están aquí Julia Carabias y Enrique Provencio.